Amén, hermano. Muy buenos días, una vez más. Te saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y bendito sea su nombre, Señor. Vamos a dar hoy día la palabra. El tema del mensaje se titula Andar por fe. Y el versículo que vamos a tomar es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Te dirá, ¿cómo es eso, no? Si no tengo vista, ¿cómo voy a andar? Bueno, el Señor te dice, anda por fe, no por vista. En el Antiguo Testamento, en Levíticos, capítulo 21, había algo que, digamos, los que tenían un defecto físico, digamos, tenían una limitación respecto al Señor. Dice así en el versículo 16 al 20. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón, que era el sacerdote, y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. O sea, los que tenían esos defectos no podían servir al Señor en el altar. En el 22 dice, eso sí, del pan de su Dios, del muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario. Porque yo soy Jehová, soy el que lo santifico. Bueno, alguien que servía al Señor no podía tener estos defectos. Y yo digo, que les predica, de repente, no sé por qué estoy acá predicando, porque yo soy un poquito jorobado. ¿A qué se refería el Antiguo Testamento? Porque dice que el Antiguo Testamento es solamente una figura del Nuevo. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con el apóstol Pablo? Gálatas capítulo 4, 13 al 15, mira lo que decía Pablo. El Espíritu Santo por él. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. O sea, Pablo tenía un problema en su cuerpo. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Estamos leyendo Gálatas 4 del 13 al 15. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos a verlos. O sea, Pablo le decía a la iglesia de Galacia que él tenía un problema en su cuerpo y un problema en sus ojos. Dice la historia que en los últimos años Pablo llegó a estar ciego y había un ayudante que tenía que escribir por él. Él le dictaba la carta. En un principio él escribía, pero escribía con un problema en los ojos. ¿Se acuerdan que él decía que tenía un aguijón? No, pues ese aguijón lo tenía, se entiende que en los ojos. Ahora, si la palabra de Dios decía que alguien ciego, ni siquiera con una nube en los ojos, podía servir, ¿por qué Pablo servía? Igual podemos decir, ¿podrán los cojos predicar? Hay preciosos predicadores cojos. Conocemos un pastor de Ecuador, hermanos, que sus manos han nacido con un defecto que conocemos, sus manos tienen
está encogido y no lo tiene completo. Sin embargo, él toca, así con sus deditos, toca el órgano y canta y predica. Bien, ¿a qué se refiere el Señor con cojera? Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Si tú le preguntas a cualquier hombre, prácticamente todos van a decir: yo soy limpio. Todos los candidatos, por ejemplo, a las elecciones, todos creen que están bien. Proverbios 16:25 también dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, todo camino al hombre le parece que está bien, ¿no? Alguien lo juzgan, le dicen que está mal lo que has hecho, pero en el juicio dice: yo soy inocente. Y de repente él piensa que lo es. Pero el hombre dice que les parece de derecho ese camino, pero no saben que ese camino es de muerte. Ahora, acá ya nos aclara más de qué cojera nos está hablando el Señor. Romanos capítulo 8, 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, más que un andar en la carne, es un andar espiritual, un andar en el Espíritu. Y ese mismo Romanos capítulo 8 dice del 6 al 9: porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y también dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algunos piensan que todos tienen el Espíritu de Dios, pero dice que solamente van a poder caminar en el Espíritu los que tienen el Espíritu. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una vez Pablo le preguntó a unos que decían que eran discípulos: ¿tienen el Espíritu Santo? Y ellos decían: pero ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces uno le pregunta a cualquier persona: ¿tienes el Espíritu de Cristo? Y te mirará. Y si no lo sabes, ¿por qué no lo tienes? Entonces, ahora dice que hay un caminar en el Espíritu. Y decíamos al comienzo que la palabra nos enseña que hay que andar por fe. Ahora, veamos cómo es ese andar en el Espíritu, ese andar en fe. Y vamos a ver en Génesis, capítulo 15, 4 al 6, de alguien que es llamado el padre de la fe, Abraham. A él le vino una palabra de Dios, dice el versículo 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te hará se refería al hijo de un esclavo, sino un hijo tuyo será el que te dará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien. Entonces, Abraham le dijo que no va a ser
el hijo de un esclavo el que te va a heredar. Porque antes era así, podían dar la herencia al esclavo cuando uno no podía tener hijos, sino un hijo tuyo. Y dice, mira los cielos, cuenta las estrellas si lo puedes contar. Así serán tus hijos. Entonces, Abraham, inicialmente, bueno, él dice que lo creyó. Entonces, fue donde su esposa y trató de tener un hijo con ella. Pero no nacía el hijo. Y entonces él dijo, bueno, Dios me dijo que va a ser un hijo mío. Y Sara dijo, Abraham, el Señor dijo que va a ser un hijo tuyo. De repente con la esclava que tenemos, si le haces un hijo, va a ser tuyo. Y fue una fe a medias. Y le entregó una esclava llamada Agar. Y dice Génesis 16:15 que Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Tenía 86 años, Dios le habló, creyó a Abraham, pero le creyó a medias, porque el hijo lo tuvo con una esclava. 86 años tenía. De Génesis 16:15 hasta el capítulo 17, Dios no le habla. No lo dice la palabra, pero pienso que el Señor estuvo molesto con Abraham, porque cuando uno a veces está molesto con alguien, ya no le habla. Mira cuántos años pasa desde que Dios ya no le habla. Génesis 16 termina diciendo que Abraham tenía 86 años. Y Génesis 17 empieza diciendo en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, después de 14 años le habla. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda, camina delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y camina bien, no cojeando en tu fe. Sé completo en tu fe, sé perfecto. Ahora, Dios le estaba diciendo a él que tenía que ser, digamos, hacer las cosas bien, no tenía que equivocarse en nada. Si ahora el hombre tiene 99 años, ¿cuánto tiempo más tenía que pasar? Si desde los 86 años no podía ser perfecto, 14 años hasta ahora no podía. ¿Cuántos años más tenía que pasar hasta que sea perfecto y pueda tener un hijo? Vamos a entender bien eso. Y le dijo, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Cuando seas perfecto, voy a poner mi pacto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo, ¿cuánto tiempo le llevó a Abraham postrarse sobre su rostro? ¿Años? Dice que habíamos visto que Abraham creía a Dios. Cuando Dios le hablaba, dice, Abraham creyó a Jehová. ¿Y qué le dijo Dios? En esos momentos nada más de que Abraham se postra. Versículo 4 dice, de aquí, mi pacto es contigo en este momento. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fue tan rápido esto que cuando Abraham va donde su esposa
se une con su esposa concibe. Y cuando él cumple los 100 años, da luz a su hijo. La esposa da luz a su hijo. Qué rápido fue hecho perfecto Abraham. ¿Cómo fue esa perfección que él alcanzó? Cuando Dios, estaban ahí tinieblas. Y él dice que en Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada, vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Cuando Abraham tenía 99 años, se había equivocado a hacer un hijo a la esclava, que después le hacía problemas. Dice que la esclava peleaba con su esposa, la humillaba. Se creía más que ya la esposa verdadera por el error que había cometido Abraham. Ese error le costó que los hijos se peleaban. Y esa pelea hasta ahora está. Las mayores guerras están en Medio Oriente, entre los hijos de la esposa con los hijos del esclavo. Hasta ahora es la mayor enemistad, causa del error de Abraham. ¿Cómo fue hecho Abraham perfecto? Dice que Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí. Pero le está diciendo, anda por fe. Y le dice, y sé perfecto. Sé perfecto. Así como dijo, sea la luz. La luz fue. Le dijo, Abraham, sé perfecto. Y Abraham, un hombre que se había equivocado, un día de miedo, cuando el rey de Egipto le dijo, pues, le preguntó por la esposa. Él, por miedo a que su esposa era tan bonita y en esos tiempos, digamos, no había las leyes que amparen. Y él tenía miedo de que lo maten y dijo, no es mi hermana. Y el faraón se la llevó a la esposa, pero el Señor no permitió que la toque, porque era la esposa de su siervo. Pero vayamos a en esos momentos el miedo. Este hombre puede ser así, el padre de la fe. Lo fue, no por sus obras, sino porque le creyó a Dios. Y cuando le creyó a Dios, fue hecho perfecto por la fe. Eso es andar en el Espíritu, andar en la fe. Por eso es que hay muchos que son drogadictos y dejan las drogas porque creen que cuando el Señor dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice que el andar en fe es vida y el andar en la carne es muerte, es lo que hemos visto en Gálatas. ¿Puede una iglesia estar en peligro de muerte? ¿Puede los que de repente congregan en una iglesia estar en ese peligro de muerte? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
esa palabra tiene un nombre de que vives. Es una palabra en griego que dice que tiene su raíz en la palabra zoe. Y zoe significa vida. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en griego él decía, yo soy zoe. Entonces, esta iglesia tiene el nombre de Jesús. Esta iglesia tiene el nombre que vive. Podría decirse hasta que es una iglesia que empezó con avivamiento. Pero esa condición, estás muerto. Y versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, no está muerto del todo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, tus obras no estaban perfectas. Perfectas. Es lo que le reclamaba a Abraham. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Dice, acuérdate de lo que has recibido. Y dice que la salvación la recibimos por fe, no por obras. Entonces, esas obras que está hablando son obras que nacen de la fe. Dice, y de lo que has recibido y oído. La fe, dice, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, es creerle a Dios y actuar. Dice, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y si tú sigues leyendo ese capítulo 3 de Apocalipsis, vas a ver que en esa iglesia había algunos que todavía estaban con ropas limpias. Y el Señor le promete que van a andar delante de Él. Se trata de un caminar en la fe. Ahora, el arrepentirse no es solamente para los que no conocen a Dios. Aún la iglesia, si uno está caminando en la carne, tiene que arrepentirse. Nuestra carne tiene deseos. Y no es que esos deseos en sí sean malos. Por ejemplo, Dios nos ha hecho con un deseo muy grande. Por ejemplo, los varones. El varón tiene necesidad de sexo. Y es un deleite. Y el Señor dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Como graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Es un deleite el sexo. Nuestra carne anhela el sexo. Pero nuestra carne, como carne, salido del polvo de la tierra, similar a de un animalito se antoja un perrito se antoja de cualquier perrita que vea. Nuestra carne a veces quiere antojarse de todo lo que miran sus ojos, pero ahí está el Espíritu, y el Espíritu te dice, no codiciarás la mujer ajena. Y el Espíritu te dice, mujer, dice, varón de una sola mujer. En el principio, ¿no han oído que los hizo varón y hembra? No dice varón y hembras, o hembra y varones. Como estos días, mira las noticias, en 2 estados de los Estados Unidos ya se está aprobando el matrimonio, digamos, con varias personas, la poligamia. Y creen que porque lo hicieron legal ya no es pecado. Pero dice que nosotros andemos por el Espíritu. La carne tiene que sujetarse al Espíritu. Y sujetándose al Espíritu, el hombre es más feliz. Aquel que sabe amar a su mujer, sabe que qué delicioso es el matrimonio.
qué dulce y precioso es el sexo. Un sexo santo. Él dice que el lecho es santo, dice el Señor. El matrimonio es santo. Es la primera bendición que Dios da. Y cuando uno deja el pecado, qué delicioso es lo que Dios nos da, pero de hecho guiado por su Espíritu. Bien, en Hebreos capítulo 12, del 12 al 17, hay que hacer esto cuando uno está cojeando. Dice, espiritualmente hablando, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas. Cuando el creyente ya no ora, hasta cuando canta, está cantando con las manos caídas. Tus manos hablan de cómo está tu espíritu. Ellos que están en adoración, cuando le cantan al Señor, sus manos no pueden evitar, sus manitos se levantan. Ni cuenta te das. Y el Señor dice, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, no se está alabando, no se está adorando, no se está orando. De repente lees la Biblia cuando congregas. Oras cuando congregas. Y el Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas que aman para ser vistos por los hombres. Oran para ser vistos por los hombres. O sea, solamente ora en la congregación. Solamente canta en la congregación. Pero el Señor te está pidiendo que cuando nadie te vea, ahí cántale, ora. Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Estamos viendo Hebreos capítulo 12, el versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Te está hablando de una cojera espiritual. Cuando no oras, cuando no adoras a Dios, tu espíritu está cojo y necesita ser sanado. ¿Y qué puede haberlo enfermado? Y que necesita sanidad. Versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si estás peleándote con alguien, si tienes alguna enemistad, si no has perdonado a alguien, tu espíritu está cojo, necesita ser sanado. La iglesia está coja. Una iglesia que tiene personas que no saben perdonar, difícilmente va a predicar, porque dice el Señor, calzaos vuestros pies con los aprestos del Evangelio de la paz. Si alguien no está predicando el Evangelio, no está compartiendo la palabra a otro, una iglesia que no está creciendo, está enferma, está cojeando, tiene que ser sanada. Puede ser la falta de perdón, puede ser la falta de santidad. Una iglesia bien preciosa, ¿cómo se llama que una de las más bellas en cuanto a alabanza? La mayoría se deleitaba escuchando sus canciones, y eso hasta lo digo, ¿no? Hills. Pero muchos decían, ¿por qué su pastor así anda después de el pecho descubierto, todo atlético? Hasta que se descubrió que ¿cómo se llama? Hacía doble vida. Con otro nombre era un mujeriego. Y uno de sus ministros de alabanza había sido homosexual. Bueno, lo sacaron. Pero ahorita la iglesia está tambaleando y tiene el riesgo de desaparecer. Entonces, tenemos que vivir en santidad, hermanos.
Y ahí nomás en ese ejemplo vemos que la santidad no solamente se lleva por dentro, la santidad también se lleva por fuera. También dice el Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, puede que no haya amargura en ti, pero en un momento el diablo puede querer sembrar. Tienes que luchar contra los resentimientos, las amarguras. ¿Cómo te entra también ese mal? Dice, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, por una sola comida, a veces por un solo placer. Uno está caminando bien, estás viviendo la santidad del Señor, y por un solo pecado puedes perderlo todo. Y el Señor dice, arrepiéntete, antes que sea demasiado tarde. Cuando Esaú quiso arrepentirse, ya era muy tarde. Antes que sea demasiado tarde, necesitamos arrepentirnos, hermanos. ¿Qué pasa si uno se ha manchado? Zacarías capítulo 3, 4 al 5. Esto es precioso, hermano. Dios está hablando con alguien que era sacerdote. Y no solo sacerdote, sino el sumo sacerdote llamado Josué. Zacarías 3, 4 al 5 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitad esas vestiduras viles. Y ya él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y si tú lees ese capítulo 3 de Zacarías, vas a ver que en los primeros versículos dice de que el sumo sacerdote estaba delante de Dios, pero a su lado estaba Satanás acusándole. ¿Y por qué le acusaba? Sus vestiduras estaban viles, estaba como un pordiosero. Sus vestiduras de sacerdote impecables, preciosas, por fuera, pero por dentro, ¿qué no había hecho? Y él era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la máxima autoridad en ese tiempo. Y si estaba en pecado, ¿quién iba a orar por él? Y hermanos, a veces uno puede hacer cosas en el cual después se siente arrepentido, que el Señor ya no te perdona. Pero el Señor, mira, perdona el pecado. Y enseguida le dice, en el versículo 6 del capítulo 3 de Zacarías, y el ángel de Jehová molestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Dios le pone condición a Josué que ande por sus caminos, que guarde sus ordenanzas. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Creerle a Dios. Satanás le acusaba, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Y el Señor le reprendió al diablo. Y le dijo a José, tus vestiduras ya están limpias. Aún vas a ser mi sacerdote. Anda delante de mí. Cree que ya estás limpio. Amados hermanos, todos aquellos que han recibido al Señor, tu vestidura ya está limpia. Créele al Señor. Si tú le crees al diablo, te va a engañar, te va a decir, no, tú sigues siendo igual. Tu vestidura está limpia, no la manches. Y si por algún motivo manchaste como Josué,
pide el perdón al Señor. Y esta vez créele. Y esta vez camina ya en santidad. Y Él te da vida. Esa vida es eterna. Es salvación eterna. Entonces es andar por fe. Aleluya. Es caminando por fe que llegamos hasta el Padre. No dudes. Creer al Señor que Él te ha limpiado. Tú puedes orar con papá. Tú puedes recibir su Santo Espíritu. Que Él es solamente el Señor. Él te hace perfecto. Y esto por la fe, no por tus obras. Nunca digas soy perfecto jactándote. Eso es orgullo. Te reconoce humildemente. Sí, yo soy hombre que fallo. Pero Señor, tú me haces perfecto. Tú me haces perfecto. Y yo lo creo. Y por cuanto lo creo, camino en la fe. El que es drogadicto, verdaderamente creyente, dice, puede ser que me quita las drogas. Ahora no las tomo porque le creo al Señor que me ha sanado, me ha libertado. Y ya no toma sus drogas, sino va a la iglesia, va al Señor, predica su palabra, camina en fe. Y así es en todas otras cosas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y, Señor, gracias y danos siempre esa fe para caminar como a ti te agrada. En el nombre de Jesús.